Este es un pequeño video para mostrar las cosas básicas del software SPSS. Eh, el software SPSS trabaja con bases de datos, en este caso vamos a trabajar con la base de datos Kaizen. Y lo primero importante que hay que decir es que la Kaizen y toda base de datos viene siempre con una base de datos que cuando ustedes la abren en el SPSS tiene una pestaña que se ven los datos, donde cada fila corresponde a un sujeto o a una familia o a un grupo, dependiendo de cómo se hizo la encuesta, y otra pestaña donde se ven las variables. Cada fila corresponde a una variable, es decir, un atributo de cada una de las filas de acá. En este caso, en la vista de datos, cada columna corresponde a ese atributo, a las características de ese atributo, a las formas de variar de ese atributo, y en este caso las columnas corresponden a las características de esa variable en particular, no del sujeto, sino de la variable en sí misma. Por ejemplo, tenemos el nombre de la variable, el tipo de variable, el nombre aquí, nosotros generalmente se ocupan nombres cortos, donde en las bases de datos que ustedes pueden descargar como la Kaizen ya vienen dados. El tipo, van a encontrar acá que tienen la posibilidad de que sea numérico, con coma, con puntos, notación científica, fecha, dólar, etcétera. Básicamente va a depender del tipo de variable que ustedes utilicen. En la mayoría de los casos son numéricos o cadena. Cadena significa que es nombre, que es texto. En algunos casos los números pueden ser considerados cadena cuando los números no son sumables, sino que son más bien códigos de respuesta que posteriormente tienen que ser analizados. No vamos, respecto de las variables cadena no podemos calcular, por ejemplo, sumatorias o restas o promedios ni nada por el estilo, sino que simplemente las ocupamos para sacar tablas de frecuencia, tablas de contingencia, que lo vamos a ver posteriormente. Anchura se refiere a qué tan largo es lo que está escrito en esa variable, si es que tiene decimales y cuántos. La etiqueta es el nombre largo de la variable, que por ejemplo aquí tenemos en primer lugar el nombre folio, eso en extenso se entiende como identificación del hogar. Aquí por ejemplo, total pareja, total tot par se refiere al total de parejas. Esto cuando ustedes saquen una tabla de frecuencia o una tabla de contingencia va a aparecer en extenso. Los valores, en algunos casos como este, ustedes van a tener que no hay ningún valor porque el total de parejas es una variable que es numérica continua, entonces ustedes van a tener números que no están dados. Sin embargo, en comuna, por ejemplo, ustedes se meten aquí en valores y van a encontrar que hay códigos, como les decía antes, códigos numéricos, pero que no son sumables, ni restables, ni sacables de promedio, ni nada por el estilo, porque cada código representa lo que está entre comillas, un nombre de una comuna. Entonces, esta es una variable que aparece aquí como numérica, eso debería ser cambiado, debería ser considerada más bien cadena. Vamos a colocarlo acá, cadena. Y entonces podemos también considerarle una variable nominal. En esta otra fila, respecto a las variables, indicamos si es que hay datos perdidos. Aquí está el valor, no hay valores perdidos. Y en cambio nosotros podemos dar el número del código cuando hay un valor perdido. En este caso vamos a ver aquí si es que hay algún valor perdido. Generalmente, la mayoría de los casos, aquí no está puesto, pero vamos a ver acá. La mayoría de los casos los valores perdidos son algo así como 99 o 999, etc. Entonces colocamos ahí. ¿Para qué sirve esto? Cuando nosotros después sacamos una tabla de contingencia o una tabla de frecuencia, en la tabla no considera los valores perdidos para calcular el total. Vamos a pasar acá, alineación, medida, si es de escala, ordinal, nominal. Eso. Ahora, en la vista de datos nosotros ya tenemos lo que yo les decía, cada una de las filas son los sujetos y hacia el lado tenemos un montón de variables. Obviamente como en la Kaizen son muchos, o si ustedes están trabajando con el censo también son muchos, en este caso tenemos más de 250.000 sujetos que fueron encuestados en la muestra.
nosotros ocupamos lo que está acá arriba para análisis descriptivo, colocamos analizar. Y, y fíjense aquí en estadísticos descriptivos ustedes pueden sacar una primera cosa bastante simple, que es frecuencia. La frecuencia, ¿en qué consiste la frecuencia? La frecuencia es cuántas veces se repite una posible respuesta en una variable. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden aquí tener comunas. Yo quiero saber, o la variable región. Yo quiero saber cuántas veces aparecen, cuántos sujetos hay en cada región. Entonces, vamos a ver acá. Saqué la frecuencia y fíjense que está aquí ejecutando, contando los casos. Aquí va la progresión del análisis y finalmente arroja la tabla de todas las regiones con la frecuencia absoluta, el porcentaje correspondiente al 100%, que es 269.968 personas encuestadas. Esto es la que hace en 2015. El porcentaje válido, que se diferencia del porcentaje si es que hubiesen datos perdidos, es decir, personas a las cuales no se les haya imputado alguna región en particular, entonces van a aparecer aquí como datos perdidos. Se van a considerar en el porcentaje total, el comienzo, pero en el porcentaje válido no. Entonces el porcentaje válido es solamente aquellos datos que no son perdidos. Y el porcentaje acumulado es el que va sumando el porcentaje anterior. Entonces uno puede decir, por ejemplo, que hasta Valparaíso concentra un poco más del cuarto de la población nacional. Para eso sirve el puntaje acumulado, para sumar siempre y cuando las posibles respuestas de la variable tengan un orden, tengan alguna relación. En este caso estamos desde norte a sur, más o menos, porque tenemos la región de Arica poniendo cuota en el último lugar, ya que es la 15. Pero si la pusiéramos acá, tendría más sentido. Eso en cuanto a región. Y en cuanto a tabla de contingencia. Veamos ahora tablas de tabla de frecuencia. Ahora vamos a ver tablas de contingencia. De nuevo, para entrar a la tabla de contingencia, ustedes apretan en analizar, estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. La tabla de contingencia lo que permite es cruzar dos variables. Y eso hace más entretenido el análisis porque lo complejiza. Entonces, por ejemplo, podemos cruzar región, vamos a colocarlo en fila, vamos a ir abajo a una variable como situación de pobreza, por ejemplo. Vamos a buscar la situación de pobreza. Ya, aquí tenemos situación de pobreza por ingreso. Vamos a colocarlo en columna. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la región nos van a aparecer en filas, cada región va a ser una fila y vamos a tener tres columnas, ¿cierto? Pobres, pobres extremos y no pobres, por cada fila. Aquí en casillas, nosotros podemos pedirle al programa que nos dé el recuento observado, es decir, cuántos encuestados hay en cada casillero, o podemos pedirle que nos dé el porcentaje, ya sea por fila, por columna o el total. En este caso le vamos a pedir solamente el recuento observado. Y además podemos pedirle estadísticos. Estos son estadísticos que permiten hacer asociaciones entre variables. En este caso vamos a ocupar el chi cuadrado, que lo que hace es comparar cómo se da la distribución real en contraste con la distribución esperable si es que hubiera una distribución homogénea esperable. Entonces vamos a colocar continuar y vamos a colocar aceptar. Nuevamente, acá en esta parte vemos que empieza a procesarse. Listo. Tenemos todas las regiones. Tenemos el recuento de pobres extremos, pobres no extremos y no pobres. Acá al final tenemos el total de la tabla. Y aquí el total de las filas. Tenemos aquí que el p-valor o la significación es 0,000. Eso significa que
efectivamente hay asociación de variables, es decir, la comuna en la región en la que se vive, perdón, tiene asociación con la situación de pobreza de la población que allí vive. Cuando nosotros sacamos una tabla como esta y vemos solamente números, que en este caso son los números de la muestra, no son los números de la población, eh, es difícil interpretarlo. Es mejor trabajar en este sentido con porcentaje. Entonces, uno podría sacar porcentaje tanto por fila como por columna. Son cosas distintas y sirven para distintas cosas. Cuando uno saca un porcentaje por fila, lo que está diciendo es, en la región de Tarapacá, X porcentaje es pobre extremo. En la región de los lagos, X porcentaje de la población es no pobre. En cambio, cuando yo saco un porcentaje por columna, yo estoy diciendo, del total de pobres, X porcentaje es de Magallanes. Del total de pobres no extremos, X porcentaje es del Biobío. Entonces va a depender de la pregunta de investigación que yo me haga o del tipo de cosa que yo quiera saber si yo hago un análisis u otro. Vamos a hacer ambas cosas ahora. Vamos a pedirle en casillas, ya no que nos dé el recuento observado, sino que nos dé el porcentaje por fila. Vamos a colocar continuar, vamos a colocar aceptar. Y vamos a pedirle también que nos muestre un gráfico de barras agrupadas. Aquí nosotros apretamos acá y muestra gráficos. Aceptar. Está procesándose. Se generó. Fíjense, acá tenemos las regiones. Tenemos que a nivel país hay un 4,3% de pobres extremos. Y esta proporción varía más o menos de forma importante, donde hay algunas comunas como Magallanes que tiene un 1,4%, menos que el promedio nacional, y hay algunas como la región de la Araucanía que tienen 8,9% de pobres extremos, más del doble. Entonces, en cuanto a pobre extremo, tenemos una distribución bastante heterogénea a nivel regional. Lo mismo ocurre con los no pobres. Tenemos un 86,3% de personas no pobres a nivel nacional y eso aumenta bastante en las regiones de Magallanes o disminuye bastante en el caso de la región del Biobío, la región del Maule, la región de la Araucanía. Las regiones probablemente más pobres del país. Y ahora debiera estar aquí, dice procesando, algún problema pasó que no generó el gráfico. Ahora, y se generó, ya, el computador medio lento. Este es el gráfico de barras que genera el software.